Buenos días, familia en Cristo. Dios me les bendiga grandemente. Qué placer estar en la presencia de nuestro Dios a esta hora de la mañana, con el fin de buscar de más y más de Él, dándole gracias al Señor por esta mañana hermosa que nos presenta, como también por la noche anterior, donde nos ha alimentado con el sueño nuestro cuerpo físico. También nos has cuidado nuestros sueños y nos regala un día nuevo para vivirlo en santidad y en amor para con Él y con todos los que están a nuestro lado. Gracias, Señor, porque tú nos bendices grandemente, nos cuida en este tiempo que tenemos que tener mucho cuidado por todo lo que se está aconteciendo, Señor mío, sabiendo que esto de la pandemia aún no ha pasado, aún tenemos contagios, y porque está haciendo posible, Señor, que la nación o las naciones más bien entren en mitigar todo eso, aquellos pérdidas y gastos que se han hecho extras y que has permitido, Señor, que los comercios vuelvan a abrir, pero tú también nos estás alistando, Señor, para tener cuidado y no ir a caer, Señor mío, en un descuido y poder de pronto adquirir así lo que tanto hemos cuidado y no queremos, que es este contagio. Dios mío, te damos gracias por cada familia. Bendigo a cada niño, a cada adolescente, joven, adulto, anciano de años, como también anciano en conocimiento de la palabra de Dios, que son columnas, estas columnas para todo templo o para toda iglesia como pueblo de Dios. Dios amado, oro por cada familia en todo rincón del mundo, Señor mío, que se conecta a este medio para escuchar tu palabra, Señor mío, en la cual te pido que nos regales de tu sabiduría, nos dé cada día más entendimiento para comprender, Señor mío, toda esta verdad que tú nos ofreces, Señor mío. Hoy vamos a tener un registro, una enseñanza de cómo es la forma de orar. Claramente nos está diciendo a través de tu palabra, y de acuerdo a ello también nos vamos a ver grandemente bendecidos. Así que vamos a poner todo el sentido a esta palabra con la sabiduría y la inteligencia que tú nos das, Señor mío, para que nuestras oraciones lleguen a ti, Señor mío, y nos bendiga grandemente, no solo a nosotros, sino también a los nuestros, nuestra familia y todo aquel que necesite, Señor, aunque no los conozcamos. Muchas gracias, Señor, te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, mis hermanos, estamos entonces entrando al estudio de Jesús y la oración como modelo. Y ya vimos allí a través de Mateo 6, del 5 al 15, y todo lo que nos dijo allí, y nos enseña que cuando oremos, no seamos como los hipócritas, porque ellos aman el orar en público, en pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Pero estos tienen una recompensa, y nos pide a nosotros que oremos de la siguiente manera: cuando tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hicimos el estudio de todo ello para darnos cuenta más adelante que Jesús ha dejado una oración modelo, que es el Padre Nuestro. Y miramos allí que el estudio del Padre Nuestro está todos los verbos en función de pedir. Por eso es necesario saber que el orar es pedir, no es otra cosa más que pedir. Entonces nosotros tenemos que mirar a través de la palabra de Dios cómo y de qué manera nos va a enseñar a orar como es debido. Entonces habíamos quedado precisamente en ese título: cómo debemos orar. Aquí vamos a mirar y vamos a dar los 5 puntos de la oración. ¿Cómo debemos de orar? Grábelos en tu mente, en tu corazón. Si tienes formas de repasarlos, ahí quedan grabados. Y así vamos a orar, y que esas oraciones pasen del techo, que no se queden atrapadas porque no se hacen bien como debe de ser, sino que vayan directamente a los oídos y corazón de Dios para obtener de todo cuanto necesitamos.
Entonces debemos orar tal como nos lo enseña la palabra de Dios. Por eso vamos a revisar la enseñanza de cómo debemos orar de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ah? Y esto lo vamos a ver que nos lo ofrece en tan solo 5 pasos. ¿Sí? Pero estos 5 pasos, aunque sean pocos, si los aprendemos y los obedecemos, es mucho lo que se puede lograr, es mucho lo que recibiremos. O sea, ahí vienen las verdaderas bendiciones de Dios. Entonces, el primer paso es que toda oración se debe hacer o dirigir a Dios Padre. Óiganlo bien. El primer paso es que toda oración se debe hacer o dirigir a Dios Padre. El segundo es que se debe hacer en el nombre de Jesús. O sea, se le pide al Padre en el nombre de su Hijo, de Jesús. Pidiendo lo que se necesita, ¿sí? O sea, la solución al problema. Todo lo que necesitemos, sea económico, sea de salud, sea de viaje, sea de negocio, todo lo que sea. Entonces lo ponemos delante de Él, dando la solución que nosotros tenemos y que vemos viable según nuestra manera de verla. Pero no olvidando al final decir, pero Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? O sea, que le damos una sola solución. No de darle 2 soluciones, así, de otra manera, no. Una sola, la apropiada. Pero dejándola a la voluntad de Dios, Él nos va a responder con su perfecta voluntad para que no nos metamos en problemas. El cuarto paso, la oración debe ser audible, o sea que se escuche la voz, no es en la mente, no es mentalmente la oración. La oración debe ser que la escuche, que salga de nuestra boca, al menos que la escuchen nuestros oídos, porque muchas veces estamos entre personas o en algún lugar donde no queremos molestar a nadie, entonces la decimos audiblemente sin que sea muy fuerte la voz, al menos que nuestros oídos la escuchen, para que así podamos hacerlo como manda la palabra. Todas estas cositas las vamos a estudiar una a una, para que quede claro que la palabra de Dios nos lo está enseñando. Y el último y quinto paso es declarar lo hecho, ¿sí? Con la palabra amén. Acuérdese que amén es así se ha hecho, así sea, así se haga. Cuando Jesús puso en la palabra de Dios la oración modelo para enseñarnos a orar, la selló con la palabra amén, o sea, lo dio por hecho, ¿sí? Nosotros tenemos que dar por hecho, y esto es con fe. Este amén debe ser con fe, para que así igualmente recibamos. Entonces, comencemos con el primer punto. Toda oración o petición debe hacerse ¿a quién? A Dios Padre. Vamos a mirarlo en Mateo 6, en el Evangelio del apóstol Mateo 6:9, porque lo estamos aprendiendo a orar, pero que nos lo diga directamente la palabra de Dios. Aquí nos dice Mateo 6, en el versículo 9, vosotros pues oraréis así. Y empieza a decir, ¿cómo? Padre nuestro que estás en los cielos. O sea que el primer punto nos está diciendo que la oración va dirigida directamente a Dios Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí ya se dirigió al Padre. Santificado sea tu nombre. Y sigue la oración, ¿cierto? Ahora miremos ahí mismo en el Evangelio según el apóstol Mateo, en el capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Vuelve y lo dice, que nos debemos dirigir es a Dios Padre. Dice, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nos está afirmando nuevamente acá que se debe dirigir la oración a Dios Padre. Por eso dice, cerrada la puerta, ora a tu Padre.
Está bien entendido, ¿verdad? Entonces, estando bien entendido bajo estos versículos que no lo afirman, vamos a mirar que los apóstoles oraban a Dios Padre. O sea, nos va a dar un ejemplo de cómo los apóstoles también oraban a Dios Padre. ¿eh? Hechos 4:29. Ve, ahí ya nos enseñó a través de estos dos versículos anteriores, y aquí nos va a dar un ejemplo cómo ellos lo hacían. Entonces los apóstoles oraban a Dios Padre de la siguiente manera. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su Hijo, Jesús. ¿Sí entiendes acá? Que está hablando del Hijo, de su santo Hijo Jesús. Quiere decir que aquí están orando, cuando dice, y ahora, Señor, están orando a Dios Padre. Porque está diciendo aquí que escuche esa oración, ese pedido que están haciendo, mientras que extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. O sea que no le están pidiendo a su Hijo, porque Él va a ocuparse en hacer esas sanidades, señales y milagros. Y el 31 dice, porque lo vamos a leer del 29 al 31, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el versículo 31? Dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este es uno de los ejemplos que nos da la palabra de Dios, cómo hicieron los apóstoles, cómo oraron y tuvieron respuesta y se manifestó el Espíritu Santo de Dios en ese momento. Y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Esto fue algo muy hermoso, hermanos, porque estaban haciéndolo de acuerdo a como Dios nos está enseñando. Entonces ya tenemos claro el primer punto. El segundo punto nos dice que debemos de orar en el nombre de Jesús. Después de haber orado al Padre, debemos de hacerlo en el nombre de Jesús. Pues mis hermanos, toda oración que se haga a Dios Padre debe hacerse en el nombre de Jesús, porque es gracias a Él, a Jesús, que nuestro Dios nos oye y nos responde. Acuerde que es el único intercesor entre Dios y los hombres, el que intercede. Pero si una persona se dirige a Dios Padre en el nombre de otro santo, por ahí de un santo o de una virgen, no crea que está haciendo bien. No está como dice la palabra de Dios. Entonces vamos a mirarlo en primera carta a Timoteo 2:5. Busque allí, mis hermanos, primera carta a Timoteo 2:5. Y dice así. Mire lo importante, leamos bien y entendemos bien. Porque hay un solo Dios, no hay más dioses, es el único Dios, el Hijo, el Padre de Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea, que no hay otro que medie, que haga de intercesor, que escuche Dios, únicamente escuche a su Hijo. Porque como hay un solo Dios, también hay un solo mediador, el que aboga por nosotros, el que intercede por nosotros. Dice, un solo mediador entre Dios y los hombres, y aquí le da el nombre, Jesucristo hombre. ¿Ves? Entonces, esto nos está enseñando a mucho, mis hermanos, a dejar de pronto los que no tienen esta enseñanza, aprendan de que no es por medio de otros, sino por medio de Jesús que Dios oye las oraciones. Pues Jesús enseñó y mandó a los apóstoles,
Él mandó a los apóstoles, precisamente, que le pidieran al Padre en su nombre. Jesús mismo hace esta enseñanza, póngale mucho cuidado, porque esta enseñanza sale de la palabra de Dios. ¿Ve? Y mire cómo lo dice en el Evangelio según el apóstol Juan, en el capítulo 14, versículo 13 al 14. Miremoslo bien, para saber que Jesús mismo enseñó y mandó a los apóstoles que le pidieran al Padre en su nombre. O sea que aquí está ratificando la palabra de Dios lo que estamos aprendiendo, mis hermanos, tal y puntualmente como están estos puntos que les he dictado. Entonces Juan 14, 13 al 14 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, oigan esto, ahí está ratificando los primeros dos puntos. Pedirle al Padre en el nombre de Jesús, porque está hablando Jesús. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Vea quién lo hace, el Hijo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí? Así que, mis hermanos, cualquier persona que está pidiendo en nombre de otro, de un santo, lo que sea, virgen, lo que sea, está perdiendo su tiempo, porque así no lo oye Dios ni lo oye Jesús. ¿Ve? Y si quiere más ejemplo o entenderlo mejor, miremos ahí mismo en el Evangelio según el apóstol Juan, en el capítulo 16, versículo 23 al 24. Capítulo 16 del Evangelio de Juan, capítulo 16, 23 al 24. Y mire lo que dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, vea cómo lo ratifica, este segundo punto lo está ratificando. Pedir en el nombre de Jesús. Todo cuanto pidieres a quien, al Padre en mi nombre, Él lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Mis hermanos, lo que hoy estamos viendo es algo tan especial, porque algunos deben de tener muchas oraciones, más bien algunas bendiciones represadas, porque no está haciendo bien. No está usando el primero y el segundo punto que nos está mostrando hasta aquí la palabra de Dios. Y de pronto está pidiéndoles a Jesús directamente, no le está pidiendo al Padre. Y tampoco lo está haciendo en el nombre de Jesús, y eso también no se ha entendido entonces. Pero ahora, como ya se entiende, tú y yo seguiremos haciéndolo bien. Bien. Pasemos al tercer punto. Pidiendo lo que se necesita. ¿Sí? Si no necesitamos algo, no lo pidamos, porque el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Cuando pedimos lo que se necesita, entonces lo pedimos dando la solución del problema que tengamos. No puede ser problema, la necesidad que tengamos. No solamente por un problema se pide, pero hay una necesidad económica, de salud, de un viaje feliz, de un buen noviazgo, un buen matrimonio, un buen negocio, una buena sociedad. Todo esto son cosas que toca ponerlas delante de Dios en oración. Entonces, este tercer punto, debemos pedir lo que se necesita. Si no se necesita, no se pida, que Él sabe que tenemos necesidad, pero dándole una solución, y no olvidándose de decir, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, para que sea a la voluntad de Dios, que es la voluntad perfecta. Nuestro Señor Jesús, en su oración conocida como el Padre Nuestro, enseñó a orar a sus discípulos pidiendo cosas necesarias. Nosotros debemos orar por,
Mire por lo que debemos de orar. E incluso el Señor aquí nos va a decir por qué cosas debemos de orar. Así que prestemos oído, pongámosle atención, porque nuestro Señor Jesús nos va a decir aquí por qué cosas nosotros debemos de orar. Entonces miremos, que Dios envíe obreros a su mies. Vea, por ejemplo, esto es una gran necesidad, mucha necesidad, de que vayan otros a llevar la palabra, el Evangelio de Dios. Eso lo encontramos en el Evangelio según el apóstol Mateo, en el capítulo 9, versículo 38. Y aquí nos está dando una orientación de cómo debemos orar. ¿Por qué debemos orar? ¿Sí? Entonces, primero que todo, aquí nos pone un ejemplo. Porque ahí dice uno, ¿pero por qué oro? Y uno empieza a orar y cuando uno empieza a conocer de Dios, no sabe uno ni por qué orar. Y no ora sino por las necesidades que tiene para uno, pero no pide por las necesidades de otros, de nuestra familia, de otras personas. Entonces aquí se hace necesario, mire, al menos saber por qué cosas debemos de orar. Y aquí nos está diciendo que oremos porque Dios envía obreros a su mies, se hace necesario. Y Mateo 9:38 nos dice así en la siguiente manera. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces ya tenemos una oportunidad de agregar en nuestras oraciones, si es que no lo estamos haciendo. Hay algunos que sí lo estamos haciendo, para que envíe obreros y entren a formar parte de los servidores de Dios. Pero también debemos de orar por ayuda, ¿sí? Hay veces que necesitamos ayuda, no sabemos qué hacer. Tenemos problemas, algún inconveniente, puede ser legal, con abogados, deudas o alguna cosa. Alguien nos quiere cobrar algo que no debemos, meternos en un lío, un problema. Y nosotros tenemos que orar porque Dios nos ayude, porque a veces nosotros no tenemos solución a esas cosas. Ahí en segunda carta a los segunda libro de Crónicas, en el capítulo 20, este versículo lo hemos leído varias veces para muchas cosas. Y la palabra de Dios se usa para tantas cosas. Un solo versículo ayuda para infinidad de cosas, como en este momento. Que necesitamos una ayuda. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a Dios? A ver, entonces en el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas 20:12 dice, oh Dios mío, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Mire esa súplica, mire ese ruego. Estaban en problemas, venía un ejército contra ellos bastante numeroso y ellos no podían hacer nada contra ese ejército porque eran muchos y ellos estaban muy pocos. Entonces que volvieron los ojos al Señor y oraron y pidieron ayuda. Entonces, mis hermanos, aquí ellos estaban pidiendo ayuda en el momento de la guerra. Pero de pronto tú estás necesitando una ayuda de diferente tipo. Por ejemplo, la ayuda para que te deje pasar un examen en alguna materia de si estás estudiando. O para el examen del IFES que se avecina. O para una hoja de vida. O para una entrevista más bien, que le ayude a pasar en esa entrevista de trabajo, porque de ahí va a depender mucho de ti para la ayuda de los tuyos. Una ayuda económica. Falta algo para pagar la totalidad de una deuda y no está esa plata. Entonces pedimos a Dios por ayuda. Pero también aquí nos presenta que debemos, la palabra de Dios, aunque son muchas, ¿verdad? Pero aquí vamos a ponerse unas cuatrico, esta otra y ya pasamos a otra, a seguir con la enseñanza. Pero también debemos de pedir por sabiduría, por sabiduría. Santiago
1:5 nos dice, allí nos va a enseñar a pedir por sabiduría, que es necesario pedir por eso. Y sí que nosotros siempre comenzamos los estudios y la mayor parte le pedimos a Dios y en sus oraciones personales. Yo le pido mis oraciones personales para que me dé sabiduría e inteligencia, no solo a mí, sino también a todos ustedes. Entonces esto hay que pedirlo porque la palabra de Dios nos lo enseña. Santiago 1:5 nos lo enseña de la siguiente manera. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mire, no solamente nos está enseñando, sino que nos está diciendo que tengamos fe, que el Señor va a hacer eso, va a hacer de darnos sabiduría, y no nos va a dejar con ese pedido que le hagamos ahí sin que nos responda, porque Él no puede dejar caer su palabra. Que esa palabra vaya a tierra, no, Él cumple la palabra. Pero esto debe hacerse con fe, porque si no hay fe, entonces no estamos haciendo bien. Así que demos la solución al problema, es el punto que acabamos de ver, porque se hace necesario, pero para poder recibir se hace necesario también saber perdonar, porque muchos no reciben absolutamente sus pedidos en oración, porque resulta que hay represado algo por ahí que se llama falta de perdón. Entonces fijémonos bien, mis hermanos, que estamos siendo minuciosos a la enseñanza de hoy para que no se nos escape ningún detalle. Ningún detalle. Porque podemos aprender los 5 puntos de la oración, que no los hemos terminado. Pero se nos puede estar atravesando, hermanos, el que debemos perdonar a alguien. ¿Ve? Debemos perdonar a alguna persona y no la hemos perdonado. O que alguien nos perdone alguna ofensa, alguna situación que hayamos cometido. ¿Ve? Entonces, ustedes no se han dado cuenta que cuando una persona va a pedir perdón, el que la perdone también le dice, hombre, perdóname a mí también, ¿sí? O sea que ahí se empatibiliza una verdadera forma de perdón. Y eso es lo que quiere Dios, que hagamos así. Así que mis hermanos, debemos de también saber cómo perdonar. ¿Cómo se debe perdonar al hermano que pecare contra nosotros o contra ti? Y ahí vamos a mirar en el Evangelio del apóstol Mateo 18, 15 al 22, que nos va a enseñar también, antes de seguir adelante, porque el Señor quiere perfeccionarnos bien para con la oración. Y dice Mateo 18, 15 al 22, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndale estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no le oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no le oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Dice 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No, te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Así que el Señor pone aquí cuando dice 70 veces 7 es un número a la, ¿cómo se llama? Al número elevado, elevado a 70 veces 7. No es por 7, no le dice 70 por 7, sino al número elevado a 70 veces 7. Eso da un número increíblemente extenso, una cuenta grande. O sea que aquí está dando a entender que debemos de perdonar cuantas veces sea posible. No interesa las veces que nos hagan daño. No interesa, hermanos, que esa misma persona recaiga y recaiga en hacernos daño. Nosotros debemos estar siempre atentos a perdonar. Eso es lo que quiere Dios. Mire cómo lo dice la nueva versión viviente. Recuerda que estamos mirando en ambas versiones, tanto la Reina Valera como la versión viviente, la nueva versión viviente, porque nos aclara mucho. Y mire cómo lo aclara de bonito. Mateo 18, 15 al 22 dice así, en esta versión: si un creyente peca contra ti, mira eso, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Dice el 17. Si aún así la persona se niega a escuchar y lleva el caso ante la iglesia, se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Recuerde que hablaba de gentiles y publicanos. Aquí se está tratando de eso. Dice el 18. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo. Todo lo que se ate en la tierra será atado en el cielo. Eso es lo que decía en la otra versión, ¿verdad? Y dice, les dijo pues la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, en el nombre de Jesús, yo estoy allí entre ellos, porque Él es el mediador. Luego Pedro se acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Así que, mis hermanos, todo esto es importante tenerlo en cuenta antes de seguir con el estudio, porque cuando debemos perdón, las oraciones no llegan a los oídos de Dios. Así que perdonemos las veces que sean. Así como está diciendo la palabra, hasta 70 veces 7, imagínense. Pero estamos llenados a ello. Cuando está hablando voy a dar unos significados de algunas palabras que leímos. Cuando habló de gentil, está hablando de idólatra o incrédulo. Esto lo leímos en la Reina Valera. Tenlo como gentil o publicano. Entonces, ¿gentil qué es? Un idólatra o un incrédulo. Idólatra es el que tiene otros dioses que no es Dios, sino estatuas, cosas así. Ya, esas son cosas que ya cada uno de nosotros conocemos. Que adora o pide o va atrás de imágenes o estatuas, eso es idólatra.
y eso no le agrada a Dios. Y también un gentil es no solo idólatra, sino que es incrédulo. Y cuando dice publicano, es un pecador o incrédulo. ¿Eh? Y cuando habló de pagano, acuerde que es el que paga para que recen, para que otros se salven, o para ese motivo más que todo. Como si las oraciones después de muerto una persona fuera a sacarlo de donde esté. No se puede, eso no se puede así. Entonces, en vida que se puede hacer que una persona sea salva, el resto no hay forma de cómo sacarlo ya donde esté. Y cuando habla de hermano, habla de otro creyente, ¿ok? Bien, tal como nosotros procedamos en perdonar a nuestro hermano, Dios también procederá con nosotros a perdonarnos. Por eso dice Mateo 18, 23 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces? 23. Voy a revisar aquí un momentito. Mateo 18. 23. Veámoslo del 21, hermanos. Veámoslo desde el 21. Porque aquí la tengo anotado desde el 23 y resulta que esta palabra se encuentra ahí mismo, donde estoy diciendo, pero comienza el 21. Y dice el 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Y el 22 dice, Jesús le dijo, no, te digo que no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10 talentos. 10.000 talentos. No 10, sino 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que le perdoné porque me rogaste, ¿no debíais tú también tener misericordia con tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así que también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si ven, mis hermanos, que hay palabra que no necesita ni siquiera que argumentar, porque ella misma nos aclara bien. Ella misma nos está diciendo de la manera como debemos de hacer. Le han perdonado 10.000
y no quería perdonar 100, o no lo quiso perdonar, y lo mandó a la cárcel. Cuando el que le había perdonado esos 100,000, lo llama a cuenta y dice, ya no te perdono, tendrás que pagarme hasta el último cuadrante. Y así le tocó hacerlo. Así que no descuidemos esto, mis hermanos. Dios nos está dando una claridad grande hoy, mis hermanos. Démosle más bien honra y gloria. Alabémosle, porque Él aquí está haciendo con nosotros algo maravilloso. Está enseñándonos a vivir delante de los hombres, a tener esa ética en nuestro corazón, para que podamos actuar tal y como le agrada a Él. No hay sea que Él nos perdone tantas cosas, tantos pecados, tantas situaciones que hemos pasado de mal, y que alguien de nuestros hermanos, acuérdese que ya dimos la connotación de que es hermano, otro creyente, otro que es a la semejanza de Dios, y que de pronto no le estemos perdonando a nosotros a Él, y nosotros sí recibamos y querramos recibir todo el perdón de Dios. O también de los hermanos, de otra persona, del papá, de la mamá, de su hermano, de su tío, que nos perdonen, pero el día que vengan por un perdón hacia nosotros, lo neguemos. No, es que yo sí no perdono, ni en esta vida ni en la otra, dicen algunos. Entonces acuérdate que el Señor es muy claro en la palabra. Ahí en el mismo capítulo que estamos viendo de Mateo 6, recuerda que ahí lo vimos en el 13, 14 y 15, que dice que si no perdonamos a los hombres las ofensas, tampoco Él nos perdonará nuestras ofensas. O sea que no hay mucho que entender, hermano, hay únicamente que poner sentido a la palabra y darnos al perdón. Ahora miremos, revisemos en la Nueva Traducción Viviente cómo lo expresa y dése cuenta que el Señor nos quiere hacer un favor siempre que nos está hablando en su palabra. Mirémoslo, mis hermanos. Acuerde que es en el Evangelio según el apóstol Mateo. ¿Verdad? Entonces, vamos a leerlo en el capítulo 18 y vamos a leerlo del versículo 21 al 35. Y dice así la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente, para que entendamos, mis hermanos. Yo no quiero correr en esta enseñanza, yo quiero que tú y yo, a través de esa sabiduría e inteligencia que le pedimos a Dios, entendamos, porque es que, mis hermanos, a veces llegan personas y me dicen como pastor, mire que yo he orado al Señor y llevo haciendo ayunos, he hecho vigilias, he orado intensamente como tú nos enseñas. Como tú nos enseñas. Y resulta que no recibo. ¿Por qué será, pastor? Entonces le digo yo, hermano, pues hay que revisar la vida de cada uno, a ver cómo estamos. Yo como ya sé coger las situaciones, el Señor ya me ha enseñado, he tenido esta palabra grabada en mi mente y mi corazón. Entonces me queda fácil irme por los laditos hasta que lo hago entender. Digo, hermano, ¿será que usted, bueno, ya me dice que sabe orar, que hace los 5 puntos, que mira por aquí la palabra, que ora a largo tiempo, que hace ayuno? Entonces le digo yo, hermano, usted ya arregló el problema con aquella persona que me comentó la vez pasada, que le ha hecho tanto daño y que usted me dijo esa vez que eso era imposible usted perdonarlo. ¿Usted ya lo perdonó, hermano o hermana? Me dice, no, pastor, es que yo sí no puedo perdonar esas cosas. Es que me queda tan difícil, pastor. Digo, hermano, entonces, ¿sabe qué? O hermanita, si tú no perdonas, ¿cómo quieres recibir? ¿Cómo quieres recibir esa bendición? Si la única forma que puedes recibir esa bendición es a través del perdón. Cuando nosotros perdonamos, entonces Dios nos perdona, ¿sí?
y entonces empezamos a recibir sus bendiciones. Pero si no perdonamos a los hombres sus ofensas, entonces ¿cómo quiere que Dios nos perdone y nos bendiga? Es imposible, mi hermano. Así que yo te vuelvo a poner esa tarea. Vaya donde esa persona que tú no quieres perdonar. Y le estoy totalmente seguro, le doy mi palabra de pastor, porque yo sé cómo obra el Señor. Y tan pronto tú le des ese perdón a esa persona, entonces vuelvas a orar al Señor y pídale perdón por haber sido tan duro de corazón, de no haber perdonado. ¿Ve? Y cuando te des cuenta, entonces el Señor le va a responder y empieza a ver que sí era necesario haber hecho ese perdón hace mucho tiempo. ¿Ve? Entonces, cuando toman este consejo, van allí y perdonan a esa persona. Y ya cuando volvemos a hablar con esa persona, le pregunto, mi hermano, ¿cómo le fue con ese perdón? Dijo, no, pastor, supiera, eso yo fui. Esa persona estaba como necesitando ese perdón. Porque eso dijo, no, descansó. Él también estaba con esa situación, fue conocedor de Dios y ahora también estaba, pero como yo fui quien lo ofendí, él estaba esperando encontrarse conmigo. Y mire, yo fui, me recibió también, me aceptó ese perdón. Bueno, en fin, eso quedamos hasta de muy buenos amigos. ¿Y cómo está del problema que tenía? No, eso fue inmediato. El Señor me dio la respuesta, me dio la bendición. Hermanos, esto es una realidad. Esto me ha ocurrido, hermanos, pero yo les pongo estos ejemplos, porque son verídicos. Y mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente en Mateo 18. Esta traducción sí comienza en el versículo 23, oyó mi hermano, 23 al 35. Dice, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. Como cuando, aquí nos está haciendo ver como cuando Dios quiere hacer cuentas con nosotros. Dice el 24, en el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. Mire lo que ponen aquí, millones de monedas de plata. Si esto lo ponemos a nivel de lo que nos dice la otra versión, son exactamente 100,000 talentos. 100,000. O sea, esos 100,000 talentos vienen a ser millones de monedas, como lo está diciendo acá, esta versión. Y el 25 dice, no podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Él estaba cobrando lo suyo. De alguna manera tenía que hacerse pagar. Pero aquí viene lo importante, lo que es la misericordia y el perdón. Entonces el 26 dice, el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. No le estaba diciendo que le perdonara la deuda. No le estaba diciendo que no le iba a pagar. Le estaba diciendo que tuviera algo de paciencia, que él de cualquier manera le iba a pagar. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. O sea, le dio libertad y aparte de eso le perdonó la deuda. Mire todo lo que una oración, un pedido, porque acuerde que orar es pedir. ¿Sí? Entonces, él hizo esto, pero si no se pide, pues no se recibe. Él pidió, oró, pidió, que es orar. Pero cuando el hombre salió
de la presencia del rey fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. ¿Sí ve cómo aquí hace una referencia clara? Aquí está haciendo una referencia clara de cómo, hablando en esta forma, esta versión, le dice que lo toma del cuello y le exige pagar de inmediato, ni siquiera le está dando tiempo. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo, como él había hecho con el siervo que le perdonó. Y le decía, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Le suplicó, pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Eso hizo. Pero los que estaban ahí se estaban dando cuenta, vea. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron bastante, se disgustaron mucho, dice. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre que le había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces, mira lo que le estaba diciendo aquí. Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial. Uy, tremendo, hermanos. Mire lo que está. Esta Biblia, Nueva Traducción Viviente, se va más allá. Y mire lo que dice aquí. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes, o sea, a nosotros, si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. ¿Cierto, mi hermano, que vale la pena leer otras versiones? Porque de pronto no nos lo dice tan claro en la versión primaria, la Reina Valera. Pero está también la internacional. Están muchas versiones, mis hermanos. La Biblia, Dios habla hoy, que esta Biblia la usa mucho el católico. Aún la misma Biblia católica tiene su forma de hablar y es clara. Entonces, mis hermanos, demos a la tarea de tener otra versión que nos pueda ayudar y así no vamos a cometer errores. ¿Ves? Entonces, hago una nota aquí. Si Dios nos ha perdonado tantas ofensas, mire esta notica que quiero que tengan en cuenta. Si Dios nos ha perdonado tantas ofensas, delitos y pecados, ¿será que nosotros no podemos perdonar una sola ofensa que alguien nos haya causado? Hermanos, perdonemos como lo manda Dios. Es necesario. Y esto lo estoy haciendo así, hermanos, no solamente claramente, sino con tiempo, con claridad, hablándoles a ustedes con tal manera que lo comprendan. Porque es necesario, mis hermanos, que nosotros entendamos, mis hermanos, que Dios quiere que no tengamos problema con nadie, hermanos. Con nadie, que no tengamos ningún problema con nadie. Sino que debamos perdonar
como Dios lo está mostrando en la palabra. ¿Ve? Si nosotros hacemos tal como lo muestra la palabra, mis hermanos, Dios nos va a tratar de la manera como nosotros hagamos con los demás. ¿Ve? Así que, mis hermanos, yo voy a pedirles que todo lo que el Señor nos está dando a entender por medio de la palabra, lo apliquemos a nuestra vida. Acuérdense que lo que nosotros estudiamos es la ética bíblica, ¿verdad? La ética bíblica. Entonces, mis hermanos, repasemos esos cinco puntos que Dios nos está haciendo ver en la palabra de Dios, ¿sí? Toda oración se debe hacer o dirigir a Dios Padre. Ya lo estudiamos. En el nombre de Jesús, pidiendo lo que se necesita, la solución del problema. ¿Ve? Y el cuarto punto es, la oración debe ser, ¿qué? Audible. Acuérdese que el Señor, cuando nos dio la oración modelo, nos enseña y empieza a decir, cuando oréis, decid, ¿verdad? Esto quiere decir y conlleva a hablar, ¿sí? Decid, cuando oréis, decid, que al menos salga de nuestra boca y lo escuchen nuestros labios. Si no es audiblemente, no estamos haciendo la oración como debe de hacerse. Como también Dios les enseñó a los apóstoles, allá en el tiempo en que estaba Jehová Dios, le enseñó a sus apóstoles y precisamente deja este ejemplo para que así lo hagamos nosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermanos? Así que como Jesús enseña a sus apóstoles, como Jesús enseña a sus apóstoles a orar, también nos está enseñando a nosotros. Por eso hace esa oración modelo y empieza diciendo, cuando oréis, decid, o sea, hablar, denota hablar. Y también en el quinto punto, dice, declarándolo hecho, o sea, con fe. ¿La palabra cuál? Amén. Recuerde que la palabra amén es una palabra de sellar la oración modelo. Esa oración modelo es sellada porque Jesús, cuando hizo esta oración del Padre Nuestro, también la selló con la palabra amén, que quiere decir así sea, así se ha hecho, así se haga. Es una palabra que debe decirse con fe, no dudando, dándolo por recibido, porque eso se efectuará. Ahí empieza a tomar en cuenta la verdadera fe. Esta palabra amén es una palabra de orden, ¿sí? Pero no es que le esté dando órdenes a Dios o a Jesús, no, hermanos. Es una orden que se le da a la enfermedad, a la escasez, al problema. Es una orden al problema directamente. No es una orden a Jesús o a Dios, sino al problema. Recuerde cuando Jesús sanaba a alguien, le hablaba la enfermedad, le hablaba el problema, ¿sí? Y la enfermedad se iba, dejaba. Le decía, sé limpio, levántate y anda, ¿sí? Le hablaba a la circunstancia, al problema. Entonces nosotros esa palabra amén denota una autoridad, una palabra de autoridad ante la circunstancia o ante el problema. Así que no nos olvidemos por nada de cómo hacer esta oración según como está enseñando la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, creo yo que está explicado todo hasta este momento y paso a paso el Señor nos vamos a encontrar con esto mismo en el estudio, porque esto se presenta. Entonces vamos a aclararlo también aún más y vamos enriqueciéndonos más. Señor amado, te doy muchas gracias porque tú nos has permitido hacer este estudio
hasta este momento y hasta este pasaje, esperando que tú nos sigas direccionando y enseñando aún más, Señor mío, porque queremos obedecerte en todo tiempo y hacer que nuestras oraciones lleguen a ti, Señor, para solución de todo problema, como la de los nuestros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.